agradecemos enormemente nuestra presencia, tanto al cuerpo consular como a todos los amigos que naturalmente nos están acompañando. Iniciamos en este momento las actividades de hoy, que son un poco ajustadas o que son bastante amplias, ¿no? Con la presentación de Pedro Iberico Portocarrero, que la mayor parte de nosotros lo conocen. Pero bueno, para las personas que no hayan tenido el gusto de conocerla anteriormente, voy a hacer una pequeña reseña. Pedro Iberico Portocarrero es arqueólogo peruano, asentado desde hace varios años en Barcelona. Realizó estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo y en el Instituto de Ciencias de la Tierra en Holanda. Fue invitado por la Universidad Libre de Berlín. Ha trabajado en el Museo Nacional Brüning, en el Ministerio de Cultura de la Libertad. Participó en los hallazgos de las tumbas reales de Zipán, en el proyecto Pirámides del Tucumán, con Thor Heyerdahl de la Contiki, en el proyecto Chavimochic, en el proyecto arqueológico El Brujo, en la Ciudadela de Chanchán, programa de la UNESCO, en la minera Yanacocha, en la minera Garri, en el proyecto Casma, de la Universidad de Berlín, en San José de Moro. Fue codirector del proyecto Virú Valle Medio con la Universidad de Yale, USA. Fue asesor cultural de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Perú. Colaborador de Radio Televisión Española en temas de historia, arqueología, y actualmente es director del Instituto de los Andes en Cataluña. Yo le quiero agradecer su presencia porque es un peruano que siempre está dispuesto a colaborar en todo lo que sea difundir la cultura nuestra. Y ya veréis todos vosotros que no me equivoco, yo creo que todos van a quedar muy contentos de la exposición que nos va a hacer ahora. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Un honor para nosotros como representante del Instituto de los Andes poder corresponder a esta noble invitación en el marco de los 50 años del Centro Peruano de Barcelona. Señor Cónsul General Adjunto, señor Pablo Cisneros Andrade, señor Anthony Tavería, director de Casa América, señora Olga Zapata, presidenta del Centro Peruano de Barcelona, señor doctor Henry Lara, quien es nuestro presidente de la Comisión de Cultura, señores representantes, vemos aquí la presencia del señor José María Sala de los partidos políticos en Cataluña, señores representantes de las diversas instituciones, federaciones del tejido asociativo representados aquí en Cataluña, señoras y señores, bienvenidos y espero pues, disfruten de esta exposición que hemos titulado Investigaciones arqueológicas y de desarrollo social en el Perú, donde haremos una reflexión de lo que han sido los últimos 30 años de investigación arqueológica y lo que ha conllevado, ¿no?, todas estas intervenciones de carácter científico en lo que es la realidad social, económica y cultural de algunos pueblos de nuestro país. El Perú, como todos sabemos, ocupa una posición bastante estratégica en el contexto de América del Sur. Somos un país que después de Brasil y Argentina tenemos una mayor extensión de territorio, un país biodiverso, un país con diferentes realidades sociales, culturales y por supuesto geográficas, un país que alcanza casi 30 millones de habitantes en la actualidad y un país con un potencial no solamente a nivel natural, que es el reflejo del actual momento económico, sino también un país con un patrimonio cultural, consideramos, sin ánimo de ser chauvinistas, únicos en el mundo. Nosotros tenemos el honor, el orgullo de tener 11.000 años de historia, 11.000 años de historia que abarca pues desde la evolución de los primeros asentamientos humanos, ¿no?, donde el hombre desarrolla una tecnología básica para poder atender sus necesidades fundamentales. Quiero decir, por ejemplo, una punta de proyectil. Para ello también, por supuesto, ha sido un proceso de experimentación para poder cazar y con ello pues atender sus necesidades fundamentales. Luego fue organizándose y logrando pues consolidar algunos primeros asentamientos. Estamos hablando de un promedio de 6.000 a 7.000 años. A partir de ahí se establece, pienso, una de las mejores estrategias para poder salir adelante y consolidar las sociedades complejas, la relación con el medio ambiente. Esta relación con el medio ambiente
pues de una manera bastante equilibrada, es lo que dio como resultado todos los exponentes que tenemos y que hoy en parte no recorreremos. Perú es uno de los, tiene como referentes culturales los desarrollos, por ejemplo, Moche, Nazca, Cajamarca, Recuay, Guaris, Huancas, Tiahuanacos, Chachapoyas y muchas otras, que los Vicuns en el norte, y una serie de culturas que poco a poco vamos investigando y por supuesto nos van dejando una serie de conocimientos. Este proceso es hasta el siglo XV, luego la presencia hispana pues se corta y como resultado tenemos la sociedad actual, ¿no? Un dato interesante, en 1987 en julio se reporta un descubrimiento que marca un hito fundamental en lo que es la historia de la arqueología peruana, el descubrimiento de los mausoleos reales de Zipán. Aquí en esta foto estamos con Walter, yo aún tenía mucha cabellera, es hace 25 años, es un registro fotográfico que le hizo National Geographic y que en cierto modo fue la que se difundió a nivel mundial este hallazgo. Fuimos un equipo muy reducido de 5 personas, entre ellos 2 arqueólogos, Walter Luchochero y 4 estudiantes, quienes tuvimos ese privilegio de formar parte del equipo de investigación científica y con mucha honra. Fue un proyecto con bastante valentía, nos instalamos en un sitio que había sido depredado, donde ya se habían reportado policialmente hallazgos previos, ¿no?, de estas características. Nosotros nos instalamos y bueno, se inició todo un programa que fue planificado, organizado, fue concebido, fue ejecutado y íntegramente por personal peruano, y eso nos llena bastante de orgullo también. Las ofrendas de las tumbas reales de Zipán, muchos seguramente ya han visto algunas referencias, fue un contexto que nos ha permitido en los últimos tiempos, a partir de los estudios interdisciplinarios, sacar algunos conocimitos, ¿no? Vemos de que hace 2000 años de antigüedad ya tenía un completo dominio de todo lo que significa, por ejemplo, las aleaciones, ¿no?, binarias, terciarias, se mezclaba el oro con la plata, el oro, la plata, el cobre, y generaba efectos pues que en Europa 1000 años después recién se conocía, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cobre dorado, ¿no? Por otro lado, pues nos permite profundizar sobre el conocimiento de una de las sociedades, de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo, como fue la civilización Moche. Era la primera vez que se intervenía en un contexto de estas características, más allá de lo que significa haber registrado un promedio de 1000 y tantos objetos entre cobre, oro, plata, tejidos, materiales de cestería, semillas de algunas especies ya extinguidas como el uyuchu, que era una especie de higo pequeño, ¿no?, una planta que está representada en la iconografía Moche. Me refiero a los dibujos que están en la cerámica, en los murales pintados o grabados, que era el sistema, digamos, de registro y que nos exponía de una manera muy natural todo lo que era la vida de estos señores. El personaje principal estuvo rodeado de 7 personajes, llamémoslos secundarios, entre ellos hombres y mujeres, niños, camélidos también sacrificados. Este personaje, luego del estudio antropológico físico hecho por John Verano, es un antropólogo físico, solamente a muchos les suena, ¿no?, que está muy comprometido con la temática Moche, y él nos reporta pues un personaje de edad media de unos 32 años, 1,68 m de estatura, una persona que sufrió mucho con la columna porque hay un desgaste de las vértebras, y bueno, toda la serie de elementos nos permite pues refrescar un poco lo que antes, por ejemplo, solamente podíamos visualizar en algunas colecciones privadas, en algunos museos públicos. Sin embargo, el valor fundamental de hacer una intervención en contexto nos permite asociar todo el conjunto de elementos para conocer más a profundidad lo que fue el desarrollo cultural de este periodo, que se ubica dentro del 200 al 800 después de Cristo. Vemos desde personajes con un trato muy naturista, como también personajes que son, bueno, parte de la mitología, ¿no?, de los Moche, personajes que también reflejan el sistema de organización de esta gente, el rigor también del sistema, ¿no?, de justicia imperante. Muchos de los prisioneros de guerra eran detenidos, sacrificados, degollados o decapitados, como se pueden apreciar en algunas de las representaciones. Muchos elementos marinos, elementos como las aves, ¿no?, que están siempre presentes, los felinos, las serpientes, ¿no?, que forman parte de todo lo que es el mundo y la cosmovisión del poblador Moche.
Otro hallazgo importantísimo también durante los 2000 ha sido la Dama de Cao. La Dama de Cao, nos ubicamos más al sur, está dentro de lo que es el Departamento de la Libertad, en lo que es el distrito de Magdalena de Cao, un contexto similar. Nosotros esto rompe un poco el esquema de la concepción, un poco llena de prejuicios, ¿no?, por parte de algunos investigadores que pensábamos hace algunos años que solamente los hombres eran quienes dirigían las sociedades complejas en nuestro país. Este hallazgo pues, nos permite revisar profundamente esta concepción, porque se registra un contexto de similares o parecidas, ¿no?, características a lo de la tumba de Zipán, por supuesto en otro espacio, y hablando en términos de cronología, no estamos en el 200, 250 después de Cristo como fue lo de Zipán, sino estamos hablando del 500, 550 después de Cristo. Una mujer que presumiblemente en un estado de conservación óptimo, como podemos apreciar, ella parece que después de dar a luz, por la flacidez en el abdomen, muere, ¿no?, de repente producto de algún tipo de infección. Tenía tatuadas las manos, los pies con representaciones de serpientes, ¿no?, y se le llamó en el reportaje que hace National Geographic la Dama de los Tatuajes, ¿no? Estaba ella en un fardo funerario, dentro de una cámara funeraria que se ve en el extremo, ¿no?, en el extremo izquierdo, dentro de mi posición, en una de estas cámaras, que es un patrón funerario, si podríamos llamarlo así, muy similar o parecido a lo de la tumba de Zipán, siempre sellado con vigas de material orgánico en la parte superior y acompañado, como es usual, con una serie de ofrendas humanas, ¿no?, niños, mujeres, personajes de un rango secundario. El complejo arqueológico, es un complejo con una riqueza de información, no solamente a nivel de lo que es los materiales asociados a contextos funerarios, sino también a nivel de lo que es la riqueza de lo que es el arte mural en el antiguo Perú, con frisos en alto relieve, pinturas y una serie de elementos, ¿no?, decorativos que reflejan también lo que es la vida de este pueblo, ¿no? Un hallazgo en el sur de Perú, esto está ubicado en la provincia de la Convención, Cusco, ¿no?, la cultura Huari, que es una cultura posterior cronológicamente a lo Moche, es un horizonte medio que le llaman algunos especialistas, o sea, está entre lo Moche y las culturas más tardías, y una cultura que desarrolló un área de influencia impresionante. Nosotros a veces cuando éramos estudiantes en la universidad, dadas las connotaciones de esta cultura en casi todo lo que es los Andes centrales de Perú, lo llamábamos los chinos, porque no necesariamente reflejan de que sus procesos de influencia pues eran de manera belicista, o sea, no imponían su tradición, no imponían ellos su influencia, ¿no?, a través de enfrentamientos permanentes, que era muy usual también dentro de las sociedades complejas peruanas, ¿no? Lo hacían a través de su cerámica, a través de sus elementos arquitectónicos, a través de sus elementos relacionados, por ejemplo, al trabajo de la metalurgia. Y este hallazgo pues es un hallazgo también pionero, porque es un contexto funerario que está dentro de lo que es ya la zona de selva de Perú. Todos pensábamos que el Huari solamente se desarrolla en la Sierra Central, en la parte de la Sierra Sur y también lo que es la costa de Perú. Sin embargo, esto rompe totalmente también. Bueno, la arqueología es una disciplina científica que permanentemente pues está revisando todos sus logros, alcances y perspectivas, y parte de ello pues es enriquecerse a partir de hallazgos, pero no de esta magnitud, sino con este rigor, ¿no?, de la excavación científica, ¿sí?, más allá del contenido, sino que a veces presentamos este tipo de evidencias porque es usual que nos motive o nos concite mayor interés o atención, ¿no? Es obvio que el contexto funerario está acompañado por una serie de elementos, ¿no?, ofrendatarios, ¿no? La máscara tiene un tratamiento bastante natural, ¿no?, es el rostro de un personaje masculino, ¿no?, con collares de cuentas de turquesas, de restos marinos, tiene una serie de trabajos con repujados, ¿no?, o relieves en metal, un cetro de mando, los brazaletes están trabajados en oro en la parte superior y que tiene, ¿no?, como representación 2 cabezas decapitadas, ¿no? Esto ha sucedido hace pocas semanas en Perú. Es la tumba real Huari en el castillo de Huarmey, es un sitio arqueológico ubicado al norte de Lima. Es un sitio de estos monumentales parecido a las llamadas huacas del Sol, la Luna, o los sitios arqueológicos en el norte de Perú como las huacas de Zipán. Y este sitio presenta toda una secuencia ocupacional y hay una misión de trabajo, ¿no?, liderado por un
un colega polaco, no, es Milos Gers. Este señor, bueno, dirige las excavaciones en coordinación con un colega peruano, Roberto Pimentel. Nos han reportado y hace una semana aproximadamente o 10 días se ha hecho el lanzamiento mundial de este hallazgo, ¿no? Nos llama la atención la complejidad, el estado de conservación de todo este contexto. Un dato importante, ¿no?, para aquellos que no son arqueólogos o bueno, no están muy familiarizados con lo que es la arqueología peruana. La cultura wari se identifica por ser la cultura tricolor. Rojo, negro, blanco son los colores predominantes dentro de lo que es la representación, ¿no?, ceramográfica fundamentalmente, o si no el arte mural o en los textiles, ¿no?, de esta cultura, como podemos apreciar en el rostro o parte de un rostro, ¿no?, humano. Los colores son evidentes. Y este es el contexto que forma parte ¿no?, de todas las ofrendas de estas tumbas, ¿no? Se reportaron hallazgos de 3 tumbas principales, ¿no?, asociadas a cerámicas, a trabajos en oro, trabajos en madera, trabajos en restos marinos, tallas, ¿no?, en madera, incrustaciones con restos marinos. Y algo relevante, más allá de lo que es estos objetos que por supuesto a nosotros nos sirven mucho para entender el mundo wari, sin embargo los contextos están asociados nuevamente a personas de género femenino. Entonces, ¿qué está pasando en Perú, ¿no?, en la prehistoria del Perú, ¿no? Es una gran interrogante que lo dejo ahí suelto, ¿no? Ya no son hombres, ¿eh? El señor de Ucupe, esto tendríamos que ponerle comillas, es un proyecto que impulsa. Nosotros, me acuerdo mucho cuando trabajamos en el Museo Bruni, siempre llegaba a visitarnos un señor que nos comentaba, ¿no?, era el guardián de Ucupe y se hacía un gran esfuerzo para pagarle y pueda estar atento, ¿no?, a la depredación del contexto arqueológico. Es una huaca también monumental, y hace unos 4 o 5 años se inician los trabajos de investigación a partir de la sugerencia de Walter Alba, quien dirigió los trabajos de Zipán, y ese Steve Bourget es un colega nuestro que siempre estaba, bueno, visitando ahí los sitios del norte, ¿no?, quien recibe, ¿no?, esta misión de excavar en el sitio. El sitio estaba completamente, no había sido depredado, estaba en muy buenas condiciones, y se reporta este hallazgo que se le hace en lanzamiento mundial bajo estos ciertos parámetros, ¿no?, del señor de Tucumán. Miren, se parece mucho a las cosas de Zipán, y está también dentro del departamento de Lambayeque, ¿sí? Todo un conjunto de ofrendas, capas sobre capas, trabajadas en oro, en plata, cobre dorado, en restos marinos debidamente tallados, que forman parte de pectorales, ¿no? Bueno, en el estado que siempre se registra, pues dado el paso del tiempo, pues las condiciones, bueno, luego esto pasa al laboratorio y se hace todo el trabajo posterior, ¿no?, de conservación, de restitución. Y siempre está presente el famoso personaje en la parte superior izquierda desde mi posición, ¿no?, el personaje que decapita. Es el dios mochi, que muchos dicen Ayapae, ¿no?, el dios con rasgos de felino, en traducción de la lengua muchica. Y estaba asociado, lo que no pasó con las tumbas de Zipán, a cerámica muy bien elaborada, cerámica temprana. O sea, estamos hablando que son contextos funerarios simultáneos o paralelos a lo que se estaba desarrollando ahí en Zipán, por supuesto en otro valle del departamento de Lambayeque, pero el patrón cambia porque tenemos cerámica de muy buena factura, como la que se aprecia en la parte inferior, los personajes, ¿no?, sentados en cuclillas, otro en la parte superior, seguramente dada su jerarquía. Estos son parte de las ofrendas, ¿no? Tecnológicamente, estilísticamente, vemos de que guarda mucha relación el tocado con la famosa corona en forma, ¿no?, de un pulpo, en la parte inferior las cabezas de lechuza, ¿no?, de búho, ¿no?, y los famosos degolladores en la parte izquierda desde mi posición, trabajados en cobre, en oro hallado con plata y en cobre puro, ¿no?, en diferentes metales, ya posterior al proceso, ¿no?, de intervención en los laboratorios de conservación. Este es otro, perdón, disculpen, voy a regresar. Los estudios antropológicos físicos de hace año y medio nos reportan de que no era el señor de Ucupe, era la señora de Ucupe. Ojo, vamos anotando. O sea, tiene que cambiar definitivamente nuestra posición. Hace año y medio tuvimos la gentileza, por supuesto, trabajamos de manera conjunta, la Casa Médica y nuestro Consulado General, para invitar al doctor Carlos Wester. Hicimos el lanzamiento mundial desde esta casa, el lanzamiento mundial de uno de los últimos hallazgos que se hizo en Perú.
También se excavó un contexto funerario de una persona de la alta jerarquía de ya otra cultura posterior, entre Huari y Chimú, que es la cultura Lambayeque. Se le denominó la sacerdotisa de Chornancap, previo a estudios muy concienzudos de lo que es toda la estructura esquelética de este personaje. Entonces, miren, estamos hablando de 200 a los 1000 después de Cristo, una sucesión o de presencias culturales que están siendo lideradas no por los hombres, sino por las mujeres. También un contexto funerario muy rico en cuanto a representaciones, trabajos, ¿no?, diversos en oro, en plata, en cobre, con una riqueza de información dentro del contenido mismo de las representaciones, que nos permite a nosotros los arqueólogos profundizar y conocer más de cerca lo que ha sido el mundo, en este caso de los Lambayeque. ¿Qué está pasando en Perú en los últimos años? De ahí que nosotros estamos muy preocupados, ¿no?, en que la actividad arqueológica definitivamente, pues, en sí reporta grandes satisfacciones para aquellos que nos hemos visto involucrados directa o indirectamente en diversos programas de investigación científica, en diversos programas de intervención. Sin embargo, si es que estos programas de intervención científica no se ven respaldados por una serie de políticas que nos permitan, pues, consolidar proyectos en el cual se involucren a las poblaciones locales, no tienen ningún sentido de ser. Nosotros, y yo personalmente, y con el respeto de mis colegas arqueólogos del mundo entero, soy una de las personas que no quiere hacer arqueología por arqueología. No queremos hacer arqueología para salones de discusiones rigurosas, para seminarios, congresos, no. Queremos que la arqueología sea un instrumento de cambio y de desarrollo social de nuestros pueblos. Y hace algunos años el Perú y la costa norte lo está haciendo. Nosotros, con mucho orgullo, en la década del 70 se construyó el Museo Arqueológico Regional Brüning en ese tiempo, gracias a la Fundación Volkswagen en Perú. Era el único museo en el Perú que había sido construido o hecho exprofesamente para exhibir restos arqueológicos. ¿O me equivoco? El único museo, hasta comienzos de los 90 y de los 2000. Nosotros nos sentíamos muy orgullosos, los que trabajamos, los 4 gatos que trabajamos en el Museo Brüning, de decir: miren, nosotros trabajamos en un museo de verdad. El resto eran casonas, eran edificios privados, eran sitios que se improvisaban y se implementaban los museos, y era un sitio como un anticuario, o sea, un sitio donde se exponían piezas totalmente aisladas, descontextualizadas, que habían sido saqueadas, compradas, y en ese caso, pues, nosotros sí teníamos orgullo de empezar una nueva etapa, que luego se consolida con la presencia del Museo Nacional de Sicán, donde trabaja el colega Carlos Herrera, donde también no he podido por razones de tiempo mostrar toda una serie de hallazgos impresionantes, y son los centros depositarios de todo este patrimonio cultural, no solamente de los peruanos, sino del mundo entero. Luego se construyó el Museo de Tucumán, que fue premiado por diversas bienales porque se hizo con material local, con material rústico, y más aún, ahora vamos por ahí, el Museo Tumbas Reales de Zipán, que tuvo un costo promedio de 7 millones de euros. Eso ni soñábamos nosotros cuando llegamos hace 25 años a intervenir en el sitio de Zipán. En el sitio de Zipán no teníamos agua, luz, desagüe, dormíamos en una caseta de madera sin puertas ni ventanas, durante meses, y nosotros nos sentimos orgullosos en la actualidad de tener uno de los museos referentes del mundo entero, como es el Tumbas Reales de Zipán, o como es el Museo Nacional de Zipán, y otros museos locales. Por ejemplo, cuando vino Carlos también dijo algo muy contundente cuando explicaba el tema de Chotuna. Dijo: arqueología sí, pero también luz, también agua, también desagüe, también talleres. Y me siento honrado. Hace poco conversamos con Carlos, porque siempre estamos en comunicación. Me dijo: Pedro, hemos inaugurado el taller de producción artesanal, donde hemos preparado durante un año a familias tras familias, para que no se genere ningún tipo de favoritismo, para que ellos se involucren en una pequeña empresa para producir todo lo que es material textil vinculado con los motivos que se han patentado, que se han descubierto en la tumba de la sacerdotisa y en todos los murales de Chornancap. Y hemos construido aquí en el Museo Brüning, el que está primerito, una tienda permanente para que ellos puedan vender sus productos. Lo mismo pasa con Zipán, ¿no? Antes tenía un museíto muy sencillo, ahora es un museo donde se exhiben. Ya no van las tumbas reales de Zipán, sino se exhiben todos los materiales, ¿no?, arqueológicos que reportan los descubrimientos de los últimos 7 u 8 años, ¿no?
nosotros sabemos de que en el Perú la coyuntura económica actual pues es bastante interesante y prometedora. Sin embargo, también eso ha desencadenado una serie de preocupaciones que supongo algunos tendrán inquietud. Tendremos unos minutitos para poder conversar al respecto. Y ahora una muestra gracias a Rémulo Franco, director del proyecto arqueológico del grupo, como para terminar y ustedes se den cuenta cómo es el proceso mismo, cómo se empieza y cómo se termina y cómo se consolida uno de los grandes programas de investigación, de conservación y protección de nuestro patrimonio cultural.
gracias por vuestra atención. Dada la premura de la hora, un par de preguntas podemos cubrir. Ya sé que todo esto se nos queda muy corto porque cuando escuchamos a Pablo con la fuerza que pone para transmitirnos toda la cultura y sus investigaciones, y sobre todo el cariño que pone en todo esto, pero bueno, sus charlas no son normalmente muy cortas, entonces siempre quedará el sabor de querer que nos ofrezca una más. Un par de preguntas. Rafael. Dos preguntas, breves. Una, ¿por qué usted habló de que los Wari no eran belicistas, por ponerlo así? Su cultura no se desarrolla vía el enfrentamiento bélico. Me pareció entender. Sí. Es una pregunta. Le digo la segunda. El gobierno actual ha decretado que los informes arqueológicos en zonas mineras deben ser resueltas, creo que en 60 días. Usted, como arqueólogo, es capaz de hacer un informe sobre una zona arqueológica o sobre una zona que no se está seguro si es arqueológica en 60 días? Sí me escucha, ¿no? Sí. Vale, gracias. Bueno, la primera pregunta. Nosotros, cuando éramos estudiantes, encontrábamos por todo sitio evidencias de la cultura Wari. Y la respuesta en la costa norte nos decían es chimú temprano. Era una respuesta muy prejuiciosa desde mi punto de vista, porque frente a la ignorancia total, ¿no?, de desconocer todo un imperio, todo un horizonte cultural muy marcado, pues había que decir, mira, no conozco. Ustedes han escuchado del doctor Luis Guillermo Lumbreras, uno de los más destacados, ha enseñado también aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, creo que estuvo un año, medio año enseñando, ¿no?, un curso, y él es uno de los que desarrolla con William Isbell los mayores conocimientos hace unos 20 años sobre lo que conocemos sobre el Imperio Wari. Entonces una vez se me ocurrió preguntarle en una de las visitas que hizo el doctor Lumbreras para lo de Zipán ahí en el Museo Gruning, ¿no? Yo estudiante le digo, doctor, le digo, por favor, estoy haciendo mi trabajo sobre la cultura lambayeque, pronto, ¿no? Le digo, mira, a ver, sobre Wari no se sabe nada, son ustedes las nuevas generaciones, a través de las investigaciones científicas, me dice, quienes confirmarán todo lo que yo he hablado, lo descartarán, pero está en vuestras manos. A mí me pareció de un maestro algo muy honesto. Pero lo que es evidente, de que no solamente está presente en la cerámica Wari, sino si nosotros hacemos una revisión de los elementos arquitectónicos, lo Wari es la planificación arquitectónica de la perspectiva ortogonal, o sea, los grandes espacios, ¿no?, de línea recta, y algo muy tradicional en lo que es el sur del Perú, ¿no?, a través de sus principales exponentes, ¿no?, de lo que es la cultura Wari. Y en el norte es diferente. Tenemos, por ejemplo, que todo el mundo gira en función de las grandes pirámides, los conjuntos monumentales, a partir del norte de Lima hasta Piura, Tumbes. Sin embargo, pues los Wari cambian ese concepto. Y uno de los grandes cambios y más evidentes, sin que nosotros hayamos registrado evidencias, ¿no?, de elementos, porque también no olvidemos de que nuestras sociedades eran ágrafas, no conocían la escritura. Sin embargo, son los elementos, los dibujitos, lo que nosotros llamamos la iconografía, los grandes murales que antes no conocíamos, las grandes pinturas murales que antes, los tejidos, por suerte, su estado de conservación óptimo en algunas zonas arenosas de Perú, nos permiten asociar todo ese conjunto de elementos y como resultado nos permite plantear, ¿no?, este tipo de inferencias, ¿no? Los Wari fueron tipos excepcionalmente desarrollados, pero que en un determinado momento, después de grandes culturas regionales, no olvidemos que en norte Moche, pero en el sur estaba Nazca, estaba Recuay, estaban los Cajamarca, estaban los Chachapoyas, estaban, ¿no?, los Huancas, ¿no?, todo lo que es el antecedente de la cultura inca, ¿no? Sí, ellos se desplazaron, ¿no?, y eran los grandes comerciantes, porque directa o indirectamente ellos lograron, ¿no?, introducir sus productos. Por ejemplo, los chinos han dominado el mundo y no están peleándose con nadie, o sea, no están en un conflicto en términos reales, ¿no?, tangibles, ¿no?, con Estados Unidos o con Rusia, ¿saben? Sin embargo, todos tenemos un bolígrafo y nosotros nos reíamos, como les digo, por ahí en Tucumán, ¿no?, de que
a un compañero hasta le escondimos un pedacito de cerámica que decía Made in China, porque todo era chino, ¿no? En Perú igual, la vajilla y todo, chino. Y entonces los barrios, de esa perspectiva, con una gran capacidad de desarrollo de influencia, sin necesidad de confrontaciones bélicas, pues lograron alcanzar un alto dominio, y ahora se nota. Y lo que nos permite este tipo de algo más allá, que también tenemos que revisar, pero liberarnos de una serie de prejuicios también y estereotipos, es el rol de la mujer en la sociedad prehistórica. Ya no es una casualidad. Es que también tenemos que tener mucho cuidado y ir con pies de plomo en la investigación científica arqueológica. Se hizo un lanzamiento mundial como el señor de Úcupe, sin embargo era la señora de Úcupe. Entonces ahora los estudios antropológicos, por ejemplo, John Verano es el de bigotito, el colorado que sale ahí en el vídeo, él trabaja, y nosotros hemos trabajado en muchos proyectos, desde sociedades de hace 6.000 años, 5.000 años de antigüedad, con John Verano analiza, o sea, tiene una secuencia de estudios de los restos óseos, de los contextos funerarios, hasta lo que son sociedades más tardías. Entonces, a través de él, pues, logramos una serie de alcances y conocimientos que van también liberando, ¿no?, una serie de conocimientos establecidos, pero muchos de ellos erróneos, pero no está dicha la última palabra. Con respecto, ya para terminar, porque también una preocupación de mi colega que está aquí presente, es con el decreto de urgencia 054. Nosotros, el Instituto de los Andes, es una especie de nexo, de enlace formal entre lo que es la actividad arqueológica, no de todo el Perú, pero sí de una zona muy activa como es el norte del Perú, con Cataluña y con Europa. Y ellos me han pedido que nosotros nos pronunciemos como institución, y estamos en esa reflexión, analizando profundamente de que eso es imposible. Nosotros después de 25 años podemos afirmar muchas cosas de lo que ha sido la vida de los moches y pan, y como en 20 días, no son 60, mi estimado señor, son 20 días, ¿cómo podemos emitir un dictamen con respecto a las características fundamentales de un sitio arqueológico? No olvidemos, ya para terminar, los sitios arqueológicos en cualquier parte del mundo son contextos que definitivamente, si no hacemos una intervención rigurosa, seria, científica, calmada, pues jamás vamos a poder hacerlo, porque los bienes naturales son irreversibles. Si nosotros no hacemos una intervención adecuada, lo perdimos para toda la vida. La investigación tiene que ser, pues, muy pausada, con todas las bondades que ahora nos ofrece este mundo desarrollado, y el trabajo no es de los arqueólogos ya solamente, el trabajo es de los biólogos, los físicos, los médicos forenses, los antropólogos físicos, como quieran llamarlo, ¿no? Sin embargo, pues esto es las características, y más aún, sin perder de vista que también somos un país con grandes limitaciones, con grandes problemas estructurales. Por eso les decía desde un inicio, hacer arqueología solamente para agarrarnos a discutir cuestiones muy puntuales de nuestra carrera, por supuesto muy serias y muy rigurosas, porque nosotros somos los que damos la pauta para ir escribiendo lo que es la historia del Perú en sus diferentes etapas o periodos. Nosotros, no los historiadores, con todo respeto, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues también nos interesa y estamos totalmente convencidos, ¿no?, de que la arqueología tiene que ser un instrumento de cambio y de desarrollo social para nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como dije inicialmente, todos estos actos son en el marco del 50 aniversario del Centro Peruano en Barcelona, institución de la que yo me siento orgullosa porque también soy expresidenta del centro. Y actualmente quiero agradecer no solo a la labor de mis compañeros de la Comisión de Cultura, que hemos trabajado duramente, sino al Centro Peruano y a su presidenta, Olga Zapata, a Pina, etcétera, y mejor no nombro a las demás porque ya todos también sabemos quiénes son. Y sé que vosotros sabéis perfectamente toda la labor que se lleva y todo el esfuerzo que es necesario para poder llevar a cabo todos estos actos, que quiero que los valoren con el cariño que nosotros estamos realizándolo. A continuación tendremos la intervención musical. Nuestro próximo interviniente será Eulogio Dávalos.